Mi hija Sofía llegó de la escuela y soltó las palabras como si nada. Mamá, mi papá dice que su ex esposa cocinaba mejor que tú. Ella va a venir a enseñarme a cocinar, así que ya no cocines más. Sentí como si me hubieran arrancado el alma. Llevaba 20 años cocinando para esa familia. 20 años despertándome antes del amanecer para preparar el desayuno perfecto. 20 años perfeccionando cada receta con amor. Y ahora me decían que ya no era necesaria. ¿Qué otra mujer, la mujer del pasado de mi esposo, vendría a ocupar mi lugar en mi propia cocina? Guardé mi delantal en silencio. Empaqué mis recetas una por una, esas recetas que me enseñó mi abuela y que yo soñaba compartir con mi hija. Al día siguiente, cuando ellos llegaron a casa riendo y cargando bolsas del supermercado, encontraron algo que jamás imaginaron. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me quedé paralizada en medio de la cocina cuando Sofía soltó esas palabras. Mi hija, mi única hija, me miraba con una expresión que jamás olvidaré, como si yo fuera un mueble viejo que ya no servía. Mamá, mi papá dice que su ex esposa cocinaba mejor que tú, repitió, y cada sílaba fue como un cuchillo atravesándome el pecho. Mis manos temblaban mientras sostenía el cucharón con el que estaba preparando el mole que tanto le gustaba a Miguel. Ese mole que me llevaba horas a hacer, que preparaba con ingredientes que compraba en 3 mercados diferentes para conseguir el mejor sabor. Sofía siguió hablando como si nada, como si no estuviera destrozando mi mundo. Ella va a venir a enseñarme a cocinar, así que ya no cocines más, dijo, y luego abrió el refrigerador buscando algo para picar antes de subir a su cuarto. Yo solo pude quedarme ahí parada, sintiendo cómo el vapor del mole me nublaba la vista, o tal vez eran las lágrimas que empezaban a formarse. No dije nada. Literalmente no pude articular palabra. Mi garganta se cerró como si una mano invisible me estuviera ahogando. Apagué la estufa con movimientos mecánicos. Guardé el mole en un recipiente que ya nunca serviría y me quedé mirando mi cocina. El lugar donde había pasado los últimos 20 años de mi vida, demostrando amor de la única manera que sabía. Escuché la puerta principal abrirse 1 hora después. Miguel llegó del trabajo con esa actitud que había desarrollado en los últimos años, esa manera de entrar a la casa como si fuera un hotel y yo la empleada. Ni siquiera me saludó. Fue directo al comedor, dejó su portafolio en la silla y me llamó. «Rosa, ven acá, tenemos que hablar», dijo con un tono que me hizo saber que no era una conversación, era un anuncio. Me sequé las manos en el delantal que mi madre me había regalado cuando me casé, ese delantal bordado con flores que había sido testigo de tantos desayunos, comidas y cenas preparadas con amor. Caminé hacia el comedor, sintiendo que cada paso me pesaba como si llevara piedras en los zapatos. Miguel estaba sentado, revisando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando me acerqué. «Siéntate», me ordenó, y yo obedecí como había hecho durante 20 años. Finalmente, levantó la vista y me miró con unos ojos que ya no reconocía. Esos ojos que alguna vez me miraron con amor, ahora solo reflejaban frialdad, indiferencia, como si yo fuera un trámite pendiente que tenía que resolver. «Es verdad lo que Sofía te dijo», comenzó Miguel sin rodeos. «Gabriela va a venir a enseñarle a cocinar. Es que, Rosa, seamos honestos, la niña necesita aprender de alguien que realmente sepa». Sentí que el mundo se detenía. ¿Alguien que realmente sepa? Llevaba 20 años cocinando para él, perfeccionando cada receta, aprendiendo sus gustos, preparando sus platillos favoritos, despertándome a las 5 de la mañana para que tuviera su desayuno caliente antes de irse a trabajar. Y ahora me decía que yo no sabía cocinar. «Miguel, yo siempre he cocinado para ustedes»,
logré decir con una voz que apenas reconocía como mía. He preparado cada comida con amor, con dedicación. Él suspiró como si yo fuera una niña tonta que no entendía las cosas obvias. Ay, Rosa, no lo tomes personal. Es solo que Gabriela tiene otro nivel. Ella estudió gastronomía, ¿sabes? Y Sofía merece aprender de alguien profesional. Cada palabra era una bofetada. Gabriela, su ex esposa, la mujer con la que estuvo casado 2 años antes de conocerme. La mujer que lo dejó porque según ella Miguel no tenía ambición, porque era solo un empleado de ferretería con sueños pequeños. Y ahora que Miguel tenía su propio negocio, ahora que teníamos una casa en un buen barrio, ahora que había dinero, ahora Gabriela regresaba. Y mi esposo la recibía con los brazos abiertos, metiéndola en mi cocina, en mi espacio sagrado. Además, continuó Miguel sin mirarme a los ojos, Gabriela dice que puedes tomarte un descanso, que te ves cansada últimamente, que tal vez necesitas relajarte un poco. La manera en que lo dijo, como si Gabriela tuviera autoridad para opinar sobre mi vida, sobre mi cansancio, sobre mi casa. ¿Desde cuándo hablas con Gabriela?, pregunté, sintiendo cómo la rabia empezaba a mezclarse con el dolor. Miguel se removió incómodo en su silla, un gesto que me confirmó lo que mi corazón ya sabía. Nos encontramos hace como 2 meses, admitió finalmente. Fue casualidad, en un evento de negocios. Empezamos a platicar, a ponernos al día. Ella preguntó por Sofía y pues surgió la idea de que le enseñara a cocinar. 2 meses. 2 meses llevaban planeando esto a mis espaldas. 2 meses donde yo seguí cocinando para ellos, lavando su ropa, limpiando su desorden, creyendo que era parte de una familia. 2 meses donde fui la única idiota que no sabía que ya me habían reemplazado. ¿Y por qué no me dijiste nada?, pregunté, aunque la respuesta ya la sabía. Porque sabía que ibas a ponerte así, respondió Miguel con fastidio. Sabía que ibas a dramatizar todo. Por eso mejor le dije a Sofía que te avisara. Miré a mi esposo, ese hombre que había cambiado tanto desde que su negocio empezó a crecer. Ya no era el Miguel sencillo y trabajador que me enamoró. Ahora era un hombre que se veía en el espejo y se creía mejor que los demás, que miraba nuestra historia como si hubiera sido una época oscura de la que ya había salido. Me hablaba como si yo fuera un estorbo, como si mi presencia fuera una molestia que tenía que tolerar. Miguel, la cocina es mi lugar, intenté explicarle, sintiendo cómo mi voz se quebraba. Es donde yo demuestro mi amor por esta familia. Es lo único que... Él me interrumpió con un gesto de mano, como espantando una mosca. Rosa, no seas dramática. Nadie está diciendo que no sirves. Solo que Sofía necesita aprender técnicas más modernas, más profesionales. Gabriela va a venir 3 veces por semana. Tú puedes aprovechar ese tiempo para hacer otras cosas. ¿Otras cosas? ¿Qué otras cosas? Mi vida entera había girado alrededor de cuidar esa casa, de cuidar esa familia. La cocina no era solo un lugar donde preparaba alimentos, era mi identidad, mi propósito, mi manera de decir te quiero cuando las palabras no salían. Esa noche escuché a Miguel hablando por teléfono desde la recámara. Yo estaba acostada en el sofá de la sala porque no soportaba estar cerca de él. Su voz llegaba amortiguada pero clara. Estaba hablando con Gabriela. Se reía. Miguel se estaba riendo de una manera que hacía años no se reía conmigo. Sí, ya le dije, decía. Se lo tomó mejor de lo que pensé. Ya sabes cómo es Rosa, muy sumisa. Sumisa. Esa palabra retumbó en mis oídos. ¿Eso pensaba de mí? ¿Que era sumisa? No, yo no era sumisa. Yo era una mujer que amaba a su familia y que había sacrificado todo por ellos. Pero en ese momento entendí algo terrible. Entendí que Miguel veía mi amor como debilidad, mi sacrificio como sumisión. Mañana trae los ingredientes que necesites, continuó Miguel. Ah, y Rosa dice que va a empacar sus cosas de cocina. Perfecto, así no estorba. Sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era mi corazón, eso ya estaba hecho pedazos. Era algo más profundo. Era mi dignidad, mi autoestima, todo aquello que había construido creyendo que mi lugar en esa familia era importante. Sofía bajó a la sala en ese momento. Me vio acostada en el sofá y preguntó con cierta preocupación fingida si estaba bien. Sí, hija,
Solo estoy cansada, le dije. Ella se sentó en el sillón frente a mí y me miró con una expresión que no supe descifrar. Mamá, no es nada personal, dijo, repitiendo las palabras de su padre como si las hubiera ensayado. Es solo que yo quiero aprender a cocinar de verdad, como profesional. Gabriela tiene un restaurante, mamá. Imagínate todo lo que puede enseñarme. ¿Un restaurante? Claro. Gabriela tenía un restaurante y yo solo tenía 20 años de experiencia cocinando con amor. ¿Y qué hay de mis recetas?, pregunté a mi hija. ¿Las recetas de tu bisabuela? ¿Las que yo iba a enseñarte cuando fueras más grande? Sofía se encogió de hombros. Mamá, esas son recetas viejas. Ahora la gente cocina diferente, más moderno, más sofisticado. 16 años. Mi hija tenía 16 años y ya me había descartado como si yo no tuviera nada valioso que ofrecerle. La miré y me pregunté en qué momento dejó de admirarme. En qué momento el dinero y el éxito de su padre se volvieron más importantes que el amor y el sacrificio de su madre. No dormí esa noche. Me quedé en el sofá mirando el techo, escuchando los ronquidos de Miguel que llegaban desde la recámara, sintiendo cómo mi vida se desmoronaba. Pensé en los últimos 20 años. Pensé en cómo había dejado mi sueño de poner mi propia cocina económica para apoyar a Miguel cuando apenas empezaba. Pensé en todas las noches que me desvelé cuando Sofía era bebé, para que Miguel pudiera dormir y estar descansado para el trabajo. Pensé en cómo canalicé toda mi frustración, todos mis sueños truncados, en esa cocina que ahora me estaban quitando. Y en ese momento, a las 4 de la mañana, tomé una decisión. Si ellos ya me habían descartado, si yo ya no tenía lugar en esa casa, entonces me iría con dignidad. No iba a quedarme ahí suplicando amor, rogando por un lugar en mi propia familia. Me levanté del sofá y caminé hacia la cocina por última vez como la dueña de ese espacio. Abrí el cajón donde guardaba mi delantal bordado, lo doblé cuidadosamente y lo metí en una bolsa. Saqué mis recetas escritas a mano, esas recetas que mi abuela me había dictado y que yo había perfeccionado durante décadas. Las guardé todas. Cada una de ellas era un pedazo de mi historia, de mi identidad. Abrí la alacena y empecé a sacar mis especias favoritas, esas que compraba con mi propio dinero en el mercado especial. El azafrán que usaba para el arroz especial de los domingos, el comino tostado que le daba ese sabor único a mis guisados, las hojas de laurel que guardaba en un frasco de vidrio. Todo lo empaqué meticulosamente, como si estuviera preparándome para un viaje del que no pensaba regresar. Y técnicamente, así era. Subí a la recámara donde Miguel seguía dormido plácidamente, sin idea de que su esposa estaba a punto de irse. Abrí el closet y del fondo, detrás de mis zapatos viejos, saqué una caja de metal. Adentro estaban mis ahorros secretos, 50,000 pesos que había guardado durante años vendiendo postres a las vecinas, haciendo pasteles para cumpleaños, preparando tamales en Navidad. Dinero que Miguel nunca supo que existía, porque siempre asumió que yo no tenía nada mío, que todo lo que había en esa casa era gracias a él. Guardé el dinero en mi bolsa, me cambié de ropa en silencio, y antes de que el sol saliera, salí de esa casa llevándome solo lo esencial. Mi delantal, mis recetas, mis especias y mi dignidad. Lo demás podían quedárselo. ¿Qué encontrarían Miguel y Sofía cuando llegaran con Gabriela esa tarde? ¿Cómo reaccionaría mi esposo al darse cuenta de que su esposa sumisa había desaparecido? ¿Qué pasaría cuando Gabriela entrara a una cocina vacía, sin la mujer que supuestamente iba a reemplazar? Sigue conmigo, porque lo que hice con esos 50,000 pesos cambiaría todo. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Debo contarte quién soy realmente y cómo llegué a ese momento de mi vida para que entiendas por qué esas palabras me destrozaron tanto. Me llamo Rosa, tengo 57 años y vengo de un pueblito humilde de Oaxaca. Mi familia era tan pobre que muchas veces comíamos solo frijoles y tortillas durante semanas. Pero mi abuela, que en paz descanse, siempre decía que no importaba que tampoco tuvieras,
Siempre podías cocinar con amor y hacer que supiera a banquete. Ella me enseñó todo lo que sé sobre cocina, no de libros ni de escuelas elegantes, sino de esa sabiduría que se pasa de generación en generación. Conocí a Miguel cuando yo tenía 37 años. Él trabajaba en una ferretería como empleado y tenía sueños de algún día poner su propio negocio. Era un hombre sencillo, humilde, trabajador. Me enamoré de su sencillez, de cómo me miraba como si yo fuera lo más valioso del mundo. Nos casamos a los 6 meses de conocernos, y yo me dediqué por completo a apoyarlo. Trabajaba lavando ropa ajena para ayudar con los gastos, mientras Miguel ahorraba cada peso para su negocio. Cuando finalmente logró abrir su ferretería, yo dejé todo para ser ama de casa de tiempo completo. Miguel necesitaba que alguien se encargara de la casa para que él pudiera concentrarse en hacer crecer el negocio. Yo tenía mi propio sueño, quería poner una cocina económica cerca del mercado, pero lo dejé de lado sin pensarlo 2 veces. Mi esposo me necesitaba, y yo creía que apoyar sus sueños era apoyar los nuestros. Los primeros años fueron difíciles. El negocio apenas daba para comer, pero yo hacía magia con lo poco que teníamos. Aprendí a estirar cada peso, a cocinar platillos deliciosos con ingredientes baratos. Miguel llegaba cansado y yo siempre tenía la comida lista, la casa limpia, todo perfecto para que él pudiera descansar. Así pasaron 5 años hasta que llegó Sofía. Mi hija fue mi mayor alegría, pero también el principio de mi invisibilidad. Miguel cada vez pasaba más tiempo en el negocio que empezaba a crecer y yo me dediqué por completo a ser mamá. Sofía se convirtió en mi mundo entero. El negocio de Miguel comenzó a prosperar cuando Sofía tenía 6 años. Pasamos de vivir en un departamento pequeño a comprar una casa en un barrio bonito. Miguel empezó a vestir diferente, a hablar diferente, a mirarme diferente. Ya no era el hombre humilde que conocí. Se volvió más exigente, más distante. Empezó a hacer comentarios sobre mi forma de cocinar, de vestir, de hablar. «Rosa, deberías ponerte algo más elegante», me decía. «Rosa, ese platillo está muy sencillo para las visitas que tendremos». Yo trataba de cambiar, de ser la esposa que él ahora necesitaba, pero nunca era suficiente. Y entonces empezaron las comparaciones. Miguel había estado casado antes de conocerme, un matrimonio breve con Gabriela que duró apenas 2 años. Ella lo dejó cuando él no tenía nada, cuando era solo un empleado sin futuro, pero Miguel la recordaba con una nostalgia que me dolía hasta los huesos. Gabriela sabía vestirse para las ocasiones importantes, decía. Gabriela entendía de negocios. Pasé 20 años compitiendo contra un fantasma, contra los recuerdos idealizados de una mujer que lo había abandonado en sus peores momentos. En los últimos 5 años, las comparaciones se volvieron constantes. Miguel ya no solo comparaba, criticaba abiertamente. Me hacía sentir vieja, aburrida, insignificante. «Estás dejándote ir, Rosa», me decía. «Ya no te esfuerzas como antes». Pero la verdad era que yo nunca había dejado de esforzarme. Seguía despertándome temprano, seguía cocinando con amor, seguía manteniendo la casa impecable. Lo que había cambiado era que Miguel ya no me veía, ya no me valoraba. Yo me aferré a la cocina como mi último refugio. Si no podía ser la esposa perfecta que él quería, al menos podía ser una buena cocinera. Perfeccioné cada receta. Experimenté con nuevos sabores. Puse toda mi alma en cada platillo. La cocina se convirtió en mi identidad, en lo único que me hacía sentir que todavía tenía valor. Sofía creció admirando más el éxito de su padre que cualquier cosa que yo pudiera ofrecerle. Para ella, yo era solo mamá, la señora que cocinaba y limpiaba. No veía mi sacrificio, no valoraba mi historia. Y cuando cumplió 16 años, ya se había convertido en una versión joven de su padre, alguien que medía el valor de las personas por su estatus y su dinero. Por eso sus palabras ese día no fueron solo hirientes, fueron confirmación de que yo ya no tenía lugar en mi propia familia. Con mis 50,000 pesos y mi dignidad rescatada, caminé por las calles de la ciudad sintiendo por primera vez en décadas que podía respirar. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no iba a quedarme llorando.
Había pasado demasiados años siendo invisible, siendo la mujer que todos daban por sentada. Llegué al mercado municipal, donde solía comprar mis ingredientes, y vi un letrero pequeño que decía «Se renta local». Era un espacio modesto, no más de 20 metros cuadrados, pero tenía lo esencial: una pequeña cocina, un mostrador y espacio para unas cuantas mesas. El dueño del mercado, don Héctor, me reconoció inmediatamente. «Doña Rosa, ¿qué hace por aquí tan temprano?», preguntó sorprendido. «Don Héctor, vine a ver lo del local», le dije con una firmeza que ni yo sabía que tenía. «Quiero rentarlo». Él me miró extrañado. «¿Usted? ¿Para qué, doña Rosa?». Y ahí, frente a ese hombre que me vendía verduras desde hacía años, dije las palabras que cambiarían mi vida. «Voy a poner mi negocio de comida. Se va a llamar Cocina de Rosa». La renta era de 5,000 pesos al mes. Pagué 3 meses por adelantado y me quedé con 35,000 pesos para equipar el lugar y comprar ingredientes. Don Héctor me ayudó a limpiar el local, que estaba lleno de polvo y cajas viejas. Trabajé todo ese día sin parar, fregando pisos, limpiando paredes, acomodando el pequeño espacio que ahora era mío. Por primera vez en 20 años tenía algo que era solo mío, no de mi esposo, no de mi familia, mío. Compré ollas usadas, pero en buen estado, platos sencillos, cubiertos, vasos, todo lo más barato que pude encontrar sin sacrificar calidad. Con lo que me quedaba, compré ingredientes para preparar mis especialidades: el mole que tanto me había costado perfeccionar, carne guisada, arroz rojo, frijoles refritos con ese toque especial que solo yo sabía darles. Esa noche dormí en el local sobre un petate que don Héctor me prestó. No tenía dónde más ir, y la verdad, no me importaba. Estaba exhausta, pero por primera vez en años me sentía viva. Al tercer día abrí Cocina de Rosa. Había hecho volantes a mano que pegué por todo el mercado anunciando comida casera a buen precio. Ese primer día solo vendí 2 platos. Una señora mayor que se apiadó de mí y un trabajador de la construcción que pasaba por ahí. Me desanimé. Pensé que tal vez Miguel tenía razón, que tal vez yo no era lo suficientemente buena. Pero esa noche, mientras preparaba más comida para el día siguiente, recordé las palabras de mi abuela. «Rosa, cuando cocinas con amor, la gente lo siente. No importa si no viene nadie el primer día, si tu comida es buena, volverán». Y seguí adelante. El segundo día vendí 3 platos. Estuve a punto de llorar pensando que había cometido un error terrible. ¿Y si no funciona? ¿Y si me quedo sin dinero? El miedo era real, concreto, me quitaba el sueño. Pero el tercer día algo cambió. El trabajador de construcción regresó y trajo a 2 compañeros. Les dije que la comida de doña Rosa sabe a comida de mi mamá, explicó. Vendí 8 platos ese día. La primera semana fue una batalla contra el miedo y la duda. Algunos días vendía bien, otros apenas cubría los gastos del día. Pero algo estaba pasando. Los que probaban mi comida regresaban. «Doña Rosa, mañana me guarda un plato», me pedían. «¿Va a hacer pozole esta semana?». Don Pancho, el vendedor de flores, se convirtió en mi primer cliente regular. Venía todos los días a las 2 de la tarde. Siempre pedía lo mismo: el guisado del día con arroz y frijoles. Su comida me recuerda a mi esposa, que ya falleció. Me confesó un día con los ojos húmedos. Cocinaba con ese mismo amor. Yo no tenía empleada todavía. Hacía todo sola: las compras, la preparación, el servicio, la limpieza. Me dolía la espalda, los pies se me hinchaban, caía exhausta cada noche. Pero era un cansancio diferente al que sentía en mi casa. Este cansancio venía con propósito, con dignidad. A la segunda semana empecé a tener clientela más constante. Pero también enfrenté días duros. Hubo un miércoles donde solo vendí 4 platos y lloré toda la noche pensando que fracasaría. Me quedé despierta haciendo cuentas, viendo cómo el dinero se iba más rápido de lo que entraba. Al día siguiente desperté decidida. No me iba a rendir. Cambié el menú, ofrecí descuento a quien trajera un amigo, empecé a preparar porciones más generosas. Funcionó.
Para la tercera semana tenía una pequeña pero leal base de clientes. Los albañiles de una construcción cercana venían en grupo. Lupita, la señora de la tienda de abarrotes, me hacía pedidos especiales. «Doña Rosa, ¿puede hacerme tamales para el domingo?» Empezaba a respirar, a creer que tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. Mientras tanto, me enteré por doña Carmen, una vecina que había visto a Sofía en el supermercado, que las cosas en mi casa no iban bien. Gabriela había llegado con toda su prepotencia a enseñarle a cocinar a mi hija. Sus platillos eran elaborados, llenos de ingredientes caros y técnicas complicadas, pero les faltaba alma. «La comida no sabe a nada», le confesó Sofía a doña Carmen. «Es bonita, pero no llena, no reconforta». Cada vez que doña Carmen me contaba algo nuevo, yo sentía una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque tenía razón, y tristeza porque mi familia estaba descubriendo mi valor justo cuando ya me había ido. Miguel, según me contaron, estaba furioso. No porque extrañara mi comida exactamente, sino porque Gabriela estaba resultando ser diferente a lo que él recordaba. Había asumido que por tener un restaurante, sus platillos serían extraordinarios. «¿Dónde está Rosa?», le preguntó a Sofía una noche según me contó doña Carmen. Mi hija se encogió de hombros. «No sé, papá. Se fue». Al mes de haber abierto, Cocina de Rosa empezaba a tener fila a la hora del almuerzo. No siempre, no todos los días, pero lo suficiente como para sentir que estaba avanzando. Tuve que contratar ayuda. Patricia era una muchacha joven de 23 años que necesitaba trabajo urgente. Llegó tímida, sin experiencia, pero con ganas de aprender. Le pagaba lo justo porque tampoco podía darme lujos, pero ella estaba agradecida. «Doña Rosa, usted me está dando una oportunidad cuando nadie más lo hizo», me decía. Juntas cocinábamos desde temprano, preparábamos el menú del día, atendíamos a los clientes. Yo le enseñaba mis recetas y ella las aprendía con respeto, con dedicación. Era como tener una hija que valoraba lo que yo sabía. Mi negocio empezó a darme algo que nunca tuve en mi matrimonio: reconocimiento. «Doña Rosa, su mole es el mejor que he probado», me decían. «Esta comida sí alimenta el alma». Cada comentario era un bálsamo para las heridas que Miguel había dejado. Doña Carmen me contó que Gabriela estaba usando las clases de cocina como excusa para estar cerca de Miguel. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, coqueteaba descaradamente con mi esposo frente a mi hija. «Ay, Rosa, esa mujer no tiene vergüenza», me dijo la vecina. «Y tu esposo se deja, como si no tuviera cerebro». La noticia no me dolió como pensé que dolería. De hecho, sentí una extraña paz. Miguel estaba consiguiendo exactamente lo que pidió. Había cambiado 20 años de amor verdadero por una mujer que solo veía su dinero. Y yo estaba construyendo algo que nadie me podía quitar. Sofía, por otro lado, empezaba a hacer preguntas. «¿Sabes dónde está mi mamá?», le preguntó a doña Carmen una tarde. La vecina, que era de esas personas que no pueden guardar un secreto, le dijo: «Tu mamá tiene un negocio en el mercado municipal. Le está yendo bien, hay gente que viene todos los días». En las noches, cuando cerraba el local y hacía las cuentas del día, me sentaba en mi pequeña silla y miraba alrededor. Este lugar modesto, con sus paredes sencillas y sus mesas usadas, era más mío que la casa elegante donde viví 20 años. Aquí yo importaba. Aquí mi trabajo era valorado. Empecé a ahorrar nuevamente. No mucho, porque los gastos eran constantes y las ganancias apenas empezaban a estabilizarse, pero cada peso que guardaba era una victoria. Ya no era dinero escondido en secreto, era dinero ganado con dignidad. Al final del primer mes, cuando hice el corte final, descubrí que había ganado apenas lo suficiente para pagar la renta del siguiente mes y comprar ingredientes. Pero había sobrevivido. Había demostrado, al menos a mí misma, que podía hacerlo. Y eso no tenía precio. Fue un martes por la tarde, casi 2 meses después de haberme ido, cuando vi a Sofía. Yo estaba atendiendo a los clientes cuando la vi pasar frente al local. Se detuvo en seco al ver el letrero de Cocina de Rosa.
Miró la fila de personas esperando y su expresión fue de puro asombro. No entró. Se quedó del otro lado de la calle, observando desde lejos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Yo la vi, pero fingí no hacerlo. Seguí atendiendo a mis clientes, sirviendo los platillos con una sonrisa, cobrando, agradeciendo. Sofía se quedó ahí casi media hora, viendo cómo la gente entraba y salía, escuchando los comentarios. «Doña Rosa, estuvo delicioso como siempre», decía don Pancho. «Me llevo 2 porciones para mi esposa», pedía otro cliente. Mi corazón se aceleraba sabiendo que mi hija estaba ahí, pero no iba a romper primero. No iba a correr hacia ella suplicando que me perdonara. Ella tenía que entender lo que había hecho. Esa noche, según me contó después doña Carmen, que lo escuchó de otra vecina, Sofía llegó a casa diferente. Miguel estaba en la sala viendo televisión mientras Gabriela seguía en la cocina preparando una cena que nadie quería comer. «Papá, necesito hablar contigo», dijo Sofía. Miguel apenas levantó la vista. «¿Qué pasó ahora?» Mi hija respiró hondo. «¿Sabías que mamá tiene un negocio? Está en el mercado municipal. Hay fila de gente, papá. La gente habla maravillas de su comida». El silencio que siguió fue denso. Miguel apagó la televisión y se quedó mirando a Sofía como si acabara de decir algo en otro idioma. «¿De qué hablas?», preguntó finalmente. «Fui al mercado esta tarde y la vi. Tiene un local que se llama Cocina de Rosa. Está trabajando ahí, papá. Y le va bien». Miguel se puso de pie, su rostro enrojeciendo. «¿Tu madre tiene un negocio y no nos dijo nada?». Sofía lo miró directamente. «Papá, nosotros le dijimos que su comida no era buena. Le quitamos su cocina. ¿Por qué nos lo iba a decir?». La pregunta quedó flotando en el aire. Miguel no tenía respuesta porque la verdad era obvia. Él había humillado a su esposa, la había hecho sentir que no valía nada, y ahora descubría que ella no solo valía, sino que estaba saliendo adelante sin él. Gabriela salió de la cocina en ese momento, percibiendo la tensión. «¿Qué está pasando?», preguntó con esa voz melosa que usaba cuando quería parecer preocupada. «Rosa tiene un negocio de comida», dijo Miguel con la voz tensa. Gabriela paradeó, procesando la información. Luego dejó escapar una risa corta, despectiva. «¿Un negocio? ¿Rosa?». Su tono dejaba claro lo absurdo que le parecía. «Sí, Gabriela. Y según Sofía, le va muy bien», respondió Miguel con cierta irritación. La expresión de Gabriela cambió. Ella había venido a esta casa pensando que encontraría a una esposa sumisa y rota, fácil de reemplazar. Descubrir que esa mujer tenía la fuerza de irse y construir algo propio la desconcertaba. Gabriela, con esa astucia que la caracterizaba, vio la oportunidad perfecta para sembrar duda. Se acercó a Miguel, puso una mano en su hombro. «Miguel, cariño, no quiero alarmarme, pero ¿no te parece extraño? Una mujer de su edad, sin educación formal, abriendo un negocio de la nada». Hizo una pausa calculada. Seguramente alguien la está ayudando. Probablemente tenga a alguien más. Las palabras cayeron como veneno en la mente de Miguel. Su ego herido, su orgullo destrozado, encontraron un clavo al que aferrarse. «Tienes razón», dijo Miguel lentamente, su cerebro construyendo una narrativa que lo hacía sentirse menos culpable. «Rosa debe tener a alguien. Por eso se fue así de repente. Por eso no nos ha buscado». Sofía intentó objetar. «Papá, no creo que…». Pero Miguel ya estaba perdido en su propia historia, en esa versión de los hechos donde él era la víctima. Si Rosa tenía un amante, entonces él estaba justificado. Si Rosa lo había engañado, entonces todo lo que él hizo estaba bien. «Voy a ir a ese mercado», anunció Miguel con determinación equivocada. «Voy a confrontarla y voy a descubrir la verdad». Gabriela sonrió satisfecha. Había plantado la duda perfecta. Al día siguiente, Miguel llegó a Cocina de Rosa a la hora del almuerzo, cuando el local estaba lleno. Entró con esa actitud de hombre ofendido que cree tener el derecho de pedir explicaciones. Me vio detrás del mostrador sirviendo platillos, sonriendo a los clientes, trabajando con una energía que él no me había visto en años. «Rosa», dijo mi nombre como una orden. Los clientes voltearon a verlo.
Yo levanté la vista y lo miré con una calma que no sabía que poseía. «Miguel», respondí sin emoción. «¿Qué haces aquí?» Él miró alrededor, viendo el éxito evidente de mi negocio. En sus ojos no vi orgullo ni admiración. Vi algo peor, envidia mezclada con rabia. «Necesitamos hablar», demandó. «Estoy trabajando», dije simplemente. «Como puedes ver, tengo clientes esperando». Miguel se acercó al mostrador, ignorando las miradas incómodas de la gente. Su presencia llenaba el espacio pequeño, intimidante. «¿Desde cuándo tienes esto? ¿Por qué no nos dijiste nada?» Me sequé las manos en el delantal, ese delantal bordado que ahora usaba con orgullo, y lo enfrenté. «¿Por qué te iba a decir? Ustedes me dejaron muy claro que mi comida no valía nada, que no era suficientemente buena, así que decidí cocinar para gente que sí la aprecia». Las palabras salieron firmes, sin temblor. Miguel se puso rojo. «No te hagas la víctima, Rosa. Tú te fuiste sin decir nada. Nos abandonaste». La hipocresía de sus palabras casi me hace reír. «Yo los abandoné», repetí lentamente. «Miguel, ustedes me abandonaron primero. Me quitaron lo único que me daba valor en esa casa. Me hicieron sentir que no servía para nada. Y cuando me fui, ni siquiera me buscaron. Así que no vengas ahora a reclamarme». Los clientes estaban en completo silencio, absorbiendo cada palabra. Don Pancho, que estaba sentado cerca, asintió con la cabeza en apoyo. Patricia salió de la cocina y se paró junto a mí, una presencia silenciosa de solidaridad. Miguel se dio cuenta de que estaba perdiendo esta batalla frente a una audiencia. Cambió de táctica, su voz bajando pero su tono volviéndose más acusatorio. «¿Quién te ayudó con esto? Sé que tú sola no pudiste hacerlo». Ahí estaba, la acusación velada, la insinuación de que una mujer como yo necesitaba a un hombre para lograr algo. Sentí la rabia burbujeando en mi pecho, pero la mantuve controlada. «Lo hice sola, Miguel, con mis ahorros, con mi trabajo, con el talento que tú nunca valoraste». «¿Qué ahorros?», preguntó Miguel con desconfianza creciente. «¿De dónde sacaste dinero?». Y ahí le dije la verdad que lo haría sentir aún más pequeño. «Durante años vendí postres a las vecinas», expliqué con voz clara. «Hice tamales en Navidad, preparé pasteles para fiestas, todo mientras tú dormías, mientras tú creías que yo no hacía nada más que esperarte. Ahorré 50,000 pesos, peso por peso, con mi trabajo, y con ese dinero abrí esto». Vi cómo Miguel procesaba la información. Su esposa, la mujer que él creía completamente dependiente de él, había tenido una vida paralela de emprendimiento. Había sido más inteligente que él, más previsora. Había planeado su escape durante años sin que él sospechara nada. «Esto no es nada», dijo finalmente, su voz sonando hueca incluso para él. «No es nada comparado con lo que yo te daba». Lo miré a los ojos, esos ojos que alguna vez amé, y dije las palabras que sabía que lo destruirían. «Me dabas un techo, pero me quitabas el alma, Miguel. Aquí soy libre. Aquí importo. Aquí cada cliente que regresa me dice que valgo. Y eso vale más que cualquier casa elegante o cualquier cuenta bancaria que tú tengas». Miguel no tenía respuesta. Se quedó ahí parado, humillado frente a extraños, enfrentando la realidad de que su esposa no lo necesitaba. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. Finalmente se dio la vuelta y salió del local a grandes zancadas, azotando la puerta. El silencio duró apenas un segundo antes de que los clientes estallaran en aplausos. «Bien dicho, doña Rosa», gritó don Pancho poniéndose de pie. «Esa es la actitud», añadió Lupita desde su mesa. Patricia me abrazó fuerte. «Estuvo increíble, doña Rosa. Usted es una guerrera». Yo solo sonreí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. No era victoria exactamente, era más bien la confirmación de que ese capítulo de mi vida había terminado definitivamente. Esa noche cerré el local con las manos temblando. La confrontación me había dejado exhausta emocionalmente. Pero también me había dejado algo más, la certeza absoluta de que había tomado la decisión correcta. Sofía empezó a venir al mercado más seguido después de eso. Al principio solo pasaba y miraba desde lejos, siempre a la misma hora,
siempre con la misma expresión de conflicto en el rostro. Pasaron 2 semanas así hasta que un día, cuando ya casi cerraba, entró al local. Era tarde, los últimos clientes se habían ido y solo quedaba Patricia limpiando las mesas. Mi hija se sentó en una mesa del rincón, con la cabeza agachada, como si quisiera hacerse invisible. Yo la vi, pero no dije nada de inmediato. Terminé de limpiar el mostrador. Le hice una seña a Patricia de que podía irse, y cuando finalmente estuvimos solas, me acerqué a su mesa. ¿Tienes hambre?, le pregunté con voz neutral. Sofía levantó la vista y sus ojos estaban rojos, hinchados, como si hubiera estado llorando durante horas. Sí, susurró apenas. Fui a la cocina y le preparé su platillo favorito de cuando era niña. Picadillo con papas, arroz rojo y frijoles refritos. Lo mismo que solía prepararle cuando llegaba de la escuela y me contaba sobre su día, cuando todavía éramos cercanas. Le serví el plato y me senté frente a ella sin decir palabra. Sofía tomó el primer bocado y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas delicadas, eran sollozos profundos que sacudían sus hombros. «Mamá», dijo con la voz completamente quebrada. «Lo siento mucho, lo siento tanto». Yo no respondí de inmediato. La dejé llorar, la dejé sentir el peso completo de sus acciones. Necesitaba procesar esto a su manera, sin que yo le facilitara el perdón demasiado rápido. «Lo siento», repitió Sofía entre sollozos. «Dejé que te hicieran sentir que no eras suficiente. Dejé que Gabriela hablara mal de ti. Dejé que papá te tratara como si no importaras. Y yo también te traté así». Las palabras salían entrecortadas, sinceras. No sabía, mamá, no sabía todo lo que habías sacrificado. No sabía que tenías sueños propios que dejaste por nosotros. No sabía que... Su voz se quebró completamente. Finalmente hablé, mi voz saliendo más dura de lo que pretendía. «Sofía, tú sabías, tal vez no todos los detalles, pero sabías que tu padre me trataba mal. Sabías que me hacía sentir pequeña. Veías cómo me hablaba, cómo me miraba. Y elegiste su lado porque era más cómodo, porque él tenía el dinero y el poder». Mi hija no podía negar la verdad. Su llanto se intensificó. «Tienes razón», admitió. «Elegí mal. Admiraba tanto el éxito de papá que no vi que tú eras la que realmente tenía valor. Tú eras la que mantenía la familia unida, la que nos cuidaba, la que nos amaba de verdad. Y yo te cambié por apariencias». Le conté entonces toda la verdad que nunca había compartido completamente. Le conté cómo su padre había cambiado con los años, cómo las comparaciones constantes con Gabriela me habían destrozado lentamente. Le conté sobre los comentarios hirientes que ella nunca escuchó, sobre sentirme invisible en mi propia casa, sobre noches llorando en el baño para que nadie me escuchara. Le conté sobre cómo la cocina había sido mi último refugio, el único lugar donde sentía que todavía importaba, antes de que también me lo quitaran. Sofía escuchó en silencio, su plato de comida olvidado, absorbiendo cada palabra como si le estuviera revelando la historia de una desconocida. Y en cierto modo, así era. Nunca había conocido realmente a su madre. «Mamá, necesitas saber algo sobre Gabriela», dijo finalmente mi hija, su voz ganando determinación. «Ella no vino por las clases de cocina, vino porque supo que papá tiene dinero ahora». El corazón me dio un vuelco, aunque en el fondo ya lo sabía. «Me lo confesó un día», continuó Sofía limpiándose las lágrimas. «Pensando que yo estaba de su lado, que éramos aliadas. Me dijo que había cometido un error al dejar a papá cuando era pobre, que ahora venía a recuperar lo que debió ser suyo. Usó esas palabras exactas, mamá. Y luego me dijo...». Sofía hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran trabajo decirlas. «Me dijo que tú eras un estorbo temporal que había que remover del camino». Las palabras de Gabriela, saliendo de la boca de mi hija, me confirmaron lo que ya sospechaba, pero me dolieron de todas formas. «¿Y por qué no me defendiste?», pregunté con voz tranquila pero firme. «¿Por qué, si escuchaste eso, no dijiste nada?». Sofía bajó la mirada avergonzada, sus manos temblando sobre la mesa. «Porque soy una tonta», respondió.
porque me dejé deslumbrar por su historia de éxito, por su restaurante, por su vida aparentemente perfecta. No vi que era una farsante que solo busca dinero y estatus. Le pregunté entonces sobre la comida de Gabriela, sobre las famosas clases de cocina que supuestamente justificaban todo. Sofía hizo una mueca de disgusto. Es horrible, mamá. Los platillos se ven bonitos en el plato, como de revista, pero no saben a nada. Son como comida de hospital elegante. No tienen alma, no tienen amor, no tienen lo tuyo. Me contó que Miguel tampoco estaba feliz, pero su orgullo no le permitía admitirlo. A veces lo veo mirando el refrigerador, dijo Sofía, como si buscara tus sobras, como si esperara que mágicamente apareciera tu comida. Y cuando Gabriela pregunta si algo está mal, él dice que todo está perfecto. Pero yo lo veo, mamá. Sé que está arrepentido, aunque no lo admita. Todos en la casa extrañamos tu comida, admitió Sofía con voz pequeña. Pero más que tu comida, yo te extraño a ti, mamá. Extraño cuando me escuchabas, cuando me aconsejabas, cuando me hacías sentir amada sin condiciones. Tomé la mano de mi hija sobre la mesa. Sus manos ya no eran las manitas pequeñas que yo solía sostener cuando cruzábamos la calle. Eran manos de mujer joven, manos que habían elegido soltarme para aferrarse a algo que brillaba más. Sofía, le dije mirándola directamente a los ojos, no necesito que vuelvas conmigo a esa casa, pero necesito que entiendas algo muy importante. Pasé 20 años de mi vida creyendo que mi valor estaba en servir a otros que no me apreciaban. Creí que ser buena madre y buena esposa significaba hacerme pequeña para que ustedes se sintieran grandes. Ahora sé que valgo por mí misma, por mi trabajo, por mi talento. Ya no soy la rosa que aceptaba ser tratada con desprecio. Y si algún día decides reconstruir nuestra relación, será bajo mis términos, no bajo la culpa o la lástima. Sofía apretó mi mano con fuerza. Quiero reconstruirla, mamá. De verdad, no por culpa ni por lástima. Quiero aprender de ti, no solo de cocina, sino de vida, de dignidad, de amor propio, de cómo levantarse cuando te tumban. Vi sinceridad genuina en sus ojos. No era la niña caprichosa que me había herido sin pensarlo. Era una joven que estaba empezando a madurar a golpes, a entender las lecciones duras que la vida enseña cuando pierdes lo que dabas por sentado. Necesito hacer algo primero, dijo Sofía de repente, su expresión cambiando a determinación. Necesito exponer a Gabriela por lo que realmente es. Me explicó que quería grabar una conversación con Gabriela, donde lograría que admitiera sus verdaderas intenciones. Yo dudé inmediatamente. ¿Estás segura de que quieres hacer eso?, le pregunté con preocupación. Sofía, eso podría ponerte en una posición muy difícil. Puede ponerte en contra de tu padre permanentemente. Mi hija me miró con una determinación que no le había visto antes. Mamá, papá necesita ver la verdad. Está cegado por su ego, por su nostalgia, por las mentiras de Gabriela. Si no hago esto, va a terminar casándose con ella y destruyendo todo lo que tú construiste durante 20 años. Y luego, cuando ella lo deje de nuevo, él va a quedar completamente solo. Sofía tenía razón, y yo lo sabía. Miguel era demasiado orgulloso para admitir que había cometido un error, demasiado terco para ver que Gabriela lo estaba manipulando. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que no pudiera negar ni racionalizar. Pero ten cuidado, le advertí. Gabriela es más lista de lo que parece. No te confíes. Durante la siguiente semana y media, Sofía ejecutó su plan. Se hizo amiga cercana de Gabriela, fingiendo que finalmente entendía que su madre había sido el problema todo este tiempo. Gabriela, creyendo que había ganado completamente la confianza de Sofía, bajó la guardia poco a poco. Empezó a hablar más abiertamente, a hacer comentarios que antes callaba. Una tarde, mientras preparaban la cena juntas, Sofía la provocó cuidadosamente. «Gabriela», dijo con tono casual, «¿tú crees que mi papá y tú van a terminar juntos? Ya sabes, como pareja oficial». Gabriela, confiada después de semanas de cultivar esa relación, respondió sin pensar mucho. Su guardia estaba completamente abajo. «Claro que sí, mi amor. Tu papá siempre me amó. Yo fui su gran amor».
Yo fui la que lo dejó ir por tonta, por no ver su potencial. Pero ahora que tiene dinero, que tiene éxito, puedo corregir ese error. Sofía, con el teléfono grabando discretamente en su bolsillo, siguió presionando con cuidado. Pero, ¿y si mi mamá quisiera regresar? ¿Y si aparece y quiere volver? Gabriela soltó una risa fría que Sofía me describió después como escalofriante. Tu mamá no va a regresar, créeme. Y si regresa, tu papá ya no la va a querer porque yo me voy a encargar de eso. Además, ella solo era un lastre, una mujer sin ambición que lo mantenía estancado. Miguel merece a alguien como yo, alguien que entiende el mundo en el que él se mueve ahora. Cada palabra quedaba grabada claramente. ¿Y qué hay de mí?, preguntó Sofía, la pregunta más difícil. ¿Te importo realmente o solo me usas para acercarte a mi papá? Hubo un silencio incómodo. Sofía me contó después que podía escuchar el latido de su propio corazón mientras esperaba la respuesta. Finalmente Gabriela habló, y su honestidad brutal fue devastadora. Sofía, mira, eres una buena chica y todo, pero seamos honestas aquí. Yo estoy con Miguel y por la vida que puede darme. Tú eres parte del paquete, sí, pero no eres la razón. Cuando tenga lo que quiero, probablemente sugieras que vayas a un internado, que tengas tu propia vida. Será mejor para todos. La grabación era devastadora, cruel en su honestidad. Sofía me la mostró esa noche en el local, después de cerrar, con manos temblorosas y lágrimas en los ojos. Escucharla me hizo sentir una mezcla extraña de reivindicación y tristeza profunda. Reivindicación porque confirmaba todo lo que había pensado sobre Gabriela, cada sospecha que Miguel había descartado como celos o inseguridad. Triste porque mi hija había tenido que escuchar esas palabras, enfrentar esa realidad tan joven, descubrir que alguien en quien estaba empezando a confiar solo la veía como un obstáculo. ¿Estás lista para mostrarle esto a tu padre?, le pregunté a Sofía con seriedad. Una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Gabriela va a negar todo. Va a decir que editaste el audio. Va a atacarte. Y tu padre, no sé cómo va a reaccionar. Sofía se secó las lágrimas y asintió con determinación. Estoy lista, mamá. Esto tiene que terminar. Al día siguiente, Sofía confrontó a Miguel con la grabación. Lo hizo en casa, con Gabriela presente, durante la cena. Esperó hasta que estuvieran los tres sentados en la mesa, comiendo otro de los platillos sin sabor de Gabriela. Sacó su teléfono, lo puso en el centro de la mesa y sin decir palabra le dio play. La voz de Gabriela llenó el comedor, cada palabra clara, innegable. Miguel dejó de comer, su tenedor quedando suspendido en el aire. Su rostro cambió de confusión a shock, de shock a incredulidad, de incredulidad a rabia pura. Gabriela se puso pálida, sus ojos volando entre el teléfono y Sofía, entendiendo inmediatamente lo que había pasado. «Apágalo», ordenó Gabriela, su voz perdiendo toda la dulzura fingida. «Sofía, apaga eso ahora». Pero Sofía no apagó nada. Dejó que la grabación siguiera, que cada palabra venenosa saliera, especialmente la parte sobre mandarla a un internado. Cuando finalmente terminó, el silencio en el comedor era denso, pesado. Miguel miró a Gabriela con una expresión que Sofía me describió como completamente roto. «¿Es verdad?», preguntó Miguel, su voz temblando. «¿Todo este tiempo solo viniste por mi dinero? ¿Todo fue mentira?». Gabriela, acorralada como un animal, decidió que no tenía sentido seguir fingiendo. Su máscara cayó completamente, revelando a la mujer calculadora que siempre había sido. «¿Y qué si es verdad, Miguel?», dijo con voz fría. «¿Crees que hubiera regresado contigo si siguieras siendo un empleado de ferretería? ¿Si siguieras siendo un don nadie sin futuro? El amor romántico no paga las cuentas, Miguel. Yo tengo un estilo de vida que mantener». La honestidad brutal de sus palabras fue más efectiva que cualquier negación o justificación. Miguel se quedó completamente mudo, procesando que había destruido 20 años de matrimonio real por una mujer que solo veía su cartera, que solo lo valoraba por los ceros en su cuenta bancaria. «Quiero que te vayas de mi casa ahora mismo», dijo Miguel finalmente,
su voz sonando rota, vacía. Empaca tus cosas y vete. Gabriela recogió sus cosas con esa dignidad falsa de quien ha sido descubierta, pero no quiere admitir la derrota. Antes de irse, pasó junto a Sofía, que estaba de pie junto a su padre. «Esto es lo que pasa cuando confías en niñas tontas», le dijo con veneno. Pero cuando llegó a la puerta y me vio ahí parada, porque Sofía me había pedido que viniera para presenciar todo, Gabriela no pudo resistir un último ataque. «Esto es culpa tuya», me escupió. «Si hubieras sido una mejor esposa, una mujer más interesante, nada de esto habría pasado. Miguel nunca me hubiera buscado». No mordí el anzuelo. Ya no era la Rosa que se dejaba herir por palabras crueles. Solo la miré con una mezcla de lástima genuina y paz interior. «Gabriela», dije con voz tranquila, «yo fui la mejor esposa que pude ser durante 20 años. Di todo lo que tenía. El problema nunca fui yo. Fue que estaba casada con un hombre que no valoraba lo que tenía hasta que lo perdió. Y tú nunca vas a entender la diferencia entre ser amada y ser conveniente». Gabriela salió azotando la puerta, dejando un eco que resonó en toda la casa. El silencio que quedó era pesado, incómodo, lleno de verdades no dichas. Miguel me miraba como si me viera por primera vez en años, realmente me viera. Sus ojos estaban rojos, su rostro descompuesto. Lentamente, con movimientos que parecían costarle un esfuerzo físico enorme, se arrodilló frente a mí. «Rosa», susurró, y su voz se quebró completamente. «Perdóname, por favor, perdóname. Fui un idiota. Cambié 20 años de amor verdadero por una ilusión, por una mentira. Por favor, regresa. Podemos empezar de nuevo, te lo juro». Lo miré desde arriba, ese hombre que me había hecho sentir tan pequeña durante tanto tiempo, ahora arrodillado, rogando, destruido por sus propias decisiones. Durante años soñé con este momento exacto, con que Miguel finalmente reconociera mi valor, con que me suplicara que no lo dejara. Pero ahora que estaba aquí, mirándolo llorar a mis pies, no sentía la satisfacción triunfal que imaginé. Solo sentía una claridad profunda, una paz que venía de saber exactamente quién era yo y qué merecía. «Miguel», dije con voz calmada pero firme, «levántate. Los hombres de rodillas no me interesan, nunca me interesaron». Él se levantó despacio, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, confundido por mi tono sereno, buscando en mi rostro alguna señal de que lo perdonaría, de que todo volvería a ser como antes. «Durante 20 años te di todo», continué, cada palabra saliendo clara, sin resentimiento pero sin duda. «Te di mi juventud, mis sueños, mi amor incondicional. Te apoyé cuando no tenías nada. Me desperté antes del amanecer durante 2 décadas para que tuvieras tu desayuno caliente. Dejé mis propios sueños para que tú pudieras perseguir los tuyos. Y tú lo tomaste como si fuera tu derecho, como si yo te debiera mi vida entera». «Lo sé», interrumpió Miguel desesperado, dando un paso hacia mí. «Lo sé, y estoy arrepentido. Por favor, Rosa, dame otra oportunidad. Haré lo que sea. Puedes volver a cocinar en casa, puedes tener tu espacio, puedes hacer lo que quieras. Solo regresa, por favor». Negué con la cabeza lentamente y vi cómo la esperanza moría en sus ojos con cada movimiento. «No entiendes, Miguel. No se trata de cocinar o no cocinar, de tener mi espacio o no tenerlo. Se trata de que me quitaste mi dignidad. Me hiciste sentir durante años que no valía nada. Me comparaste constantemente con una mujer que te había abandonado. Me hiciste creer que todo lo que yo hacía era insuficiente. Y cuando finalmente encontré mi valor por mi cuenta, cuando demostré que sí valía, tú viniste a confrontarme, a acusarme, a intentar destruir lo que construí». Las palabras le cayeron como piedras, cada una golpeando más fuerte que la anterior. «No fue un mal día, Miguel, no fue un error. Fueron años de desprecio constante, de hacerme sentir invisible en mi propia casa. Y ahora que Gabriela te mostró quién es realmente, ahora que te quedaste solo, vienes a buscarme como si fuera tu segunda opción, tu plan de respaldo». «No es así», protestó Miguel, su voz subiendo de volumen. «Tú nunca fuiste mi segunda opción. Yo cometí un error terrible, lo admito.
Pero siempre te amé, Rosa. Lo miré fijamente, dejando que el silencio se extendiera. Cuando hablé de nuevo, mi voz era suave pero inflexible. Tal vez me amaste, Miguel, a tu manera. Pero tu amor me hacía pequeña. Tu amor requería que yo sacrificara todo mientras tú no sacrificabas nada. Tu amor me decía que nunca sería suficiente. Ese no es el tipo de amor que quiero en mi vida. Puedo cambiar, suplicó él. De verdad puedo cambiar. Estos meses sin ti me enseñaron cuánto significas para mí. No, dije simplemente. Ya no soy la mujer que se queda esperando que la valoren. Ya no soy la esposa que acepta migajas de respeto y afecto. Encontré mi lugar en el mundo y no es a tu lado. No más. Vi cómo la realidad finalmente lo golpeaba. ¿Me estás diciendo que no vas a regresar?, preguntó, su voz sonando pequeña, incrédula. Exactamente, respondí con firmeza absoluta. No voy a regresar. Mi negocio está prosperando. Finalmente me siento valorada, respetada, libre. Trabajo duro todos los días, pero es para mí, para construir algo mío. ¿Por qué renunciaría a eso para volver a ser invisible en esta casa? Sofía, que había estado en silencio durante todo este intercambio, observando desde la puerta del comedor, habló. Su voz era clara, decidida. Mamá tiene razón, papá. La trataste horrible durante años. Yo también lo hice, y ella merece ser feliz, con o sin nosotros. Miguel la miró como si acabara de recibir otra traición. Tú también estás en su contra, dijo con amargura evidente. ¿Mi propia hija también me abandona? No estoy en contra de nadie, papá, respondió Sofía, su voz temblando pero manteniéndose firme. Estoy a favor de lo correcto, y lo correcto es que mamá sea feliz, que reconstruya su vida. Nosotros destruimos la que tenía aquí. Mi hija me miró entonces, y en sus ojos vi una determinación nueva, una madurez que no estaba ahí semanas atrás. Mamá, quiero irme contigo. Quiero aprender de ti. Quiero reconstruir nuestra relación lejos de todo esto. Quiero ayudarte en tu negocio y aprender lo que realmente significa trabajar con dignidad, vivir con propósito. Las palabras de Sofía me llenaron de una emoción que no esperaba sentir. Mi hija, que me había dado la espalda tan fácilmente, ahora elegía estar conmigo. Pero tenía que estar segura. ¿Estás segura, Sofía?, le pregunté directamente. ¿Vas a dejar tu cuarto cómodo, tu vida fácil, el dinero de tu padre? Vas a trabajar duro, muy duro. No será fácil. Sofía asintió sin vacilar. Ya no quiero esa vida, mamá. Quiero una vida con propósito, con valores reales. Quiero ser como tú, alguien que se levanta después de que la tumban, alguien fuerte de verdad, no solo con dinero. Miguel intentó objetar, su voz subiendo casi a un grito. Sofía, no puedes irte. Eres mi hija. Te necesito aquí. Pero Sofía fue absolutamente firme, más firme de lo que yo la había visto nunca. Papá, tú no me necesitas. Necesitas no estar solo porque te da miedo enfrentar lo que hiciste. Pero yo necesito a mi mamá. Necesito aprender de ella antes de que sea demasiado tarde. Esa misma noche, Sofía empacó sus cosas. No todo, solo lo esencial. Su ropa, algunos libros, sus objetos personales más queridos. Dejó atrás los lujos, los caprichos, todo lo que representaba la vida vacía que había estado viviendo. Miguel intentó detenerla varias veces, pasando de la súplica a la rabia, de la rabia a la negociación. ¿Qué van a pensar las personas?, preguntó en un momento. ¿Qué voy a decirles? ¿Que mi esposa y mi hija me abandonaron? Diles la verdad, respondió Sofía mientras cerraba su maleta. Que las trataste tan mal que prefirieron irse. O inventa lo que quieras, papá, ya no es mi problema. Nos fuimos de esa casa juntas, madre e hija, dejando a Miguel solo en medio de la sala, rodeado de todo el éxito material que había construido, pero sin las personas que realmente importaban. La casa elegante, los muebles caros, el orgullo vacío, todo se quedó con él. Nosotras nos llevamos solo lo que necesitábamos y algo mucho más valioso, nuestra dignidad recuperada. Sofía se mudó al pequeño departamento que yo había rentado cerca del mercado.
Era modesto, apenas 50 metros cuadrados, con una recámara pequeña, una sala comedor y una cocina diminuta. Sofía tendría que dormir en un sofá-cama en la sala. No había closet grande, no había baño privado, no había lujos de ningún tipo. Pero era nuestro. Por primera vez, mi hija y yo compartíamos un espacio que construíamos juntas, sin las sombras de Miguel, sin las comparaciones constantes, sin la toxicidad que había envenenado nuestra relación durante años. Las primeras semanas fueron un ajuste brutal para Sofía. No estaba acostumbrada a trabajar tan duro físicamente. Se despertaba a las 5 de la mañana conmigo, cuando el despertador sonaba en la oscuridad y el frío. Ayudaba a preparar los ingredientes, picando verduras con manos que nunca habían hecho trabajo manual real. Atendía a los clientes, aprendiendo a sonreír incluso cuando estaba cansada. Limpiaba el local al final del día, fregando pisos y lavando platos hasta que las manos le dolían. Al principio se quejaba constantemente del cansancio, de lo difícil que era estar de pie tantas horas, de cómo le dolían los pies y la espalda. «Mamá, no sé cómo hiciste esto durante 20 años», me dijo una noche, colapsando en el sofá. «Apenas llevo 2 semanas y siento que mi cuerpo se va a romper». «Se acostumbra», le dije simplemente. «Y cuando lo haces por ti misma, por algo que te importa, el cansancio se siente diferente». Poco a poco, Sofía empezó a cambiar. No fue de la noche a la mañana, fue gradual, en pequeños momentos que se acumulaban. Empezó a sentir orgullo cuando los clientes la felicitaban por un platillo bien servido, cuando aprendía una nueva receta y le salía bien, cuando veía las ganancias del día y sabía que su trabajo había contribuido a ese número. «Mamá», me dijo una noche, mientras contábamos el dinero del día, ordenando los billetes en pilas. Nunca había entendido lo que significa trabajar de verdad. Papá siempre tuvo el dinero, siempre hubo todo lo que necesitábamos, pero yo nunca vi el esfuerzo detrás. Nunca vi las horas, el cansancio, el sacrificio. Le enseñé no solo a cocinar, sino a valorar cada peso ganado, cada cliente satisfecho, cada día de trabajo honesto. Sofía empezó a entender que el éxito de su padre no había aparecido de la nada, que detrás de ese negocio próspero había años de mi apoyo silencioso, de mis sacrificios invisibles, de las comidas que yo preparaba para que él pudiera trabajar más horas, de las noches que yo me quedaba despierta con ella bebé para que él pudiera dormir. «Tú fuiste quien hizo posible el éxito de papá», me dijo un día mientras pelábamos papas juntas. Él nunca lo reconoció. Probablemente ni siquiera se dio cuenta. Pero yo lo veo ahora. Todo lo que él logró fue porque tú estabas sosteniendo todo lo demás. El negocio siguió creciendo de manera constante pero orgánica. A los 3 meses de haber abierto, Cocina de Rosa era conocido no solo en el mercado, sino en varios barrios alrededor. La gente venía de lugares cada vez más lejanos a probar mi comida. Mi prima me habló de este lugar, decían nuevos clientes. Vi un video en redes sociales sobre su mole. Contraté a 2 empleados más porque Sofía, Patricia y yo ya no dábamos abasto en las horas pico. El dinero empezó a entrar de manera más predecible, más estable. Abrí una cuenta de ahorros formal, no una caja escondida en el closet. Invertí en mejor equipo para la cocina. Una estufa industrial nueva, un refrigerador más grande, ollas de mejor calidad. Mejoré el local con mesas nuevas, pintura fresca, decoración sencilla pero acogedora. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor y el respeto propio? Cuéntame qué decidiste. A veces las decisiones más difíciles son las que más nos enseñan sobre quiénes somos realmente. Miguel intentó acercarse varias veces durante esos meses. Aparecía en el local con flores marchitas, con regalos que nadie le había pedido, con promesas vacías de cambio que ya no significaban nada. «Rosa, por favor», me rogaba. Su orgullo finalmente quebrado. «Déjame demostrarte que puedo cambiar. Dame una oportunidad de arreglar esto». Yo lo miraba con una mezcla de pena genuina y firmeza inquebrantable. No había odio en mi corazón. Eso me habría hecho prisionera de mi pasado, atada a él de otra manera. Pero tampoco había espacio para alguien que solo me valoró cuando me perdió, cuando descubrió que su reemplazo era una mentira. Miguel,
Tuviste 20 años para valorarme, le decía cada vez. 20 años completos donde pudiste elegir tratarme bien, apreciarme, verme. Elegiste no hacerlo. Ahora yo elijo no darte otra oportunidad de hacerme sentir pequeña, de hacerme dudar de mi valor. Sofía a veces se sentía mal por su padre cuando lo veía así, derrotado, solo. Mamá, me preguntaba, ¿crees que papá realmente cambió? Se ve tan roto. Yo la miraba con comprensión. Sabía que era difícil para ella ver a su padre así. Tal vez sí cambió, hija, respondía honestamente. El dolor a veces nos transforma. Pero eso ya no es mi responsabilidad. Mi trabajo no es salvarlo, no es enseñarle a valorar a las mujeres, no es ser su terapista o su segunda oportunidad. Mi trabajo es ser feliz, construir mi vida y enseñarte a ti que nunca aceptes menos de lo que mereces. Con el tiempo, Miguel dejó de venir tan seguido. Sus visitas se espaciaron de semanales a quincenales, de quincenales a una vez al mes. Cada vez se veía más pequeño, más viejo, más solo. No con la soledad digna de alguien que elige su independencia, sino con la soledad amarga de quien destruyó algo valioso y ahora vive con las consecuencias. A los 6 meses de haber abierto el negocio, tomé una decisión importante que me aterraba y emocionaba por igual. Iba a expandir Cocina de Rosa. Había encontrado otro local disponible en un mercado de un barrio diferente, del otro lado de la ciudad. Era arriesgado, requería inversión significativa, requería confiar en que lo que había construido era replicable. Pero tenía el dinero ahorrado y, más importante, tenía la confianza en mí misma. Sofía me apoyó completamente desde el momento que se lo conté. «Mamá, tú puedes con esto y con más», me animó con entusiasmo genuino. «Tu comida es tan buena que la gente viene desde lejos. Imagínate tener 2 lugares, 3 lugares. Podrías construir algo realmente grande». Usé mis ahorros más un pequeño préstamo del banco, el primero que sacaba a mi nombre, con mi negocio como aval, para equipar el segundo local. Patricia se quedó manejando el local original mientras Sofía y yo nos enfocamos en abrir el segundo. El segundo, Cocina de Rosa, fue un éxito casi inmediato, más rápido que el primero. Teníamos experiencia ahora, sabíamos qué funcionaba, cómo manejar el inventario, cómo tratar a los clientes. Además, ya teníamos reputación. La gente había oído hablar de nosotras. ¿Es la misma doña Rosa del Mercado San Juan?, preguntaban. Sí, escuché que su comida es increíble. Ahora tenía 2 locales, 5 empleados además de Sofía y yo, y un ingreso mensual que nunca imaginé posible. Yo, Rosa, la mujer que supuestamente no servía para nada, la esposa descartada que no sabía cocinar profesionalmente, estaba construyendo un pequeño imperio de comida casera. Las vecinas que alguna vez me compraban postres en secreto, ahora eran mis clientas regulares en ambos locales. Me reconocían en la calle con respeto, me saludaban con cariño, me pedían consejos sobre recetas y sobre vida. Me había convertido, sin buscarlo, en un ejemplo para otras mujeres del barrio. Mujeres que también habían sido menospreciadas por sus familias, que también habían sacrificado sus sueños, que también habían creído que su valor dependía de servir a otros. Un día, una señora de unos 50 años se acercó a mí después de comer en el local. Sus ojos estaban llorosos, sus manos temblaban mientras sostenía su bolso. «Doña Rosa», me dijo con voz quebrada, «necesito decirle algo. Su historia me inspiró. Mi esposo me maltrataba, me hacía sentir que no valía nada, igual que a usted. Pero cuando escuché lo que usted hizo, cómo se fue y empezó de nuevo, encontré el valor para dejarlo. Si usted pudo empezar de nuevo a los 57, yo puedo hacerlo a los 50. La abracé mientras lloraba, sintiendo que mi dolor, todo lo que había pasado, había servido para algo más grande que yo misma. No solo había salvado mi propia vida, estaba inspirando a otras mujeres a salvarse también, a creer que merecían más, a entender que nunca es tarde para elegir la dignidad. Sofía floreció de maneras que nunca imaginé posibles durante esos meses. La niña mimada que solo valoraba el dinero y el estatus se transformó en una mujer trabajadora que entendía el valor real del esfuerzo, del sacrificio con propósito.
Aprendió mis recetas hasta que pudo prepararlas con los ojos cerrados. Añadió sus propias ideas creativas, sugiriendo variaciones que a veces funcionaban increíble y que me hacían sentir orgullosa. Se volvió una parte esencial del negocio, no solo una ayudante, sino una verdadera socia. Los clientes la querían. Pedían que fuera ella quien los atendiera. La hija de doña Rosa es tan amable, decían, y cocina casi tan bien como su mamá. Mamá, me dijo un día mientras cerrábamos el local juntas, barriendo el piso en silencio cómodo. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por darme otra oportunidad, a pesar de lo horrible que fui contigo, de cómo te traté. La abracé fuerte, sintiendo su cabeza en mi hombro. Sofía, siempre creí en ti. Siempre supe que eras mejor de lo que estabas actuando. Solo necesitabas ver la realidad con tus propios ojos, aprender algunas lecciones difíciles. Miguel finalmente dejó de intentar recuperarme cuando quedó claro que yo no solo estaba bien, sino que estaba mejor que nunca. Lo veía a veces de lejos, observándome desde su carro cuando pasaba cerca del mercado. Se quedaba ahí sentado, mirando el local lleno de gente, viendo a Sofía y a mí trabajar juntas, riendo con los clientes. Se veía más viejo de lo que era, más cansado, más pequeño de alguna manera. Había conseguido lo que quería. Había sacado a la esposa que consideraba inferior de su casa. Había traído de vuelta a su gran amor Gabriela. Pero en el proceso había perdido absolutamente todo lo que realmente importaba. Se quedó con la casa vacía que resonaba con silencio, con el negocio exitoso pero solitario que ya no tenía el mismo significado. Tenía dinero en el banco, pero nadie con quien compartirlo, nadie que lo esperara en casa, nadie que cocinara para él con amor. Yo, en cambio, tenía algo que todo su dinero no podía comprar. Tenía propósito real. Tenía respeto ganado honestamente. Tenía libertad de ser completamente yo misma. Tenía a mi hija de vuelta, nuestra relación reconstruyéndose más fuerte que antes. Tenía una comunidad de clientes que me apreciaban genuinamente. Tenía el orgullo profundo de haber construido algo con mis propias manos después de que me dijeron que no valía nada, que no sabía nada, que era reemplazable. Tenía empleadas que me veían como mentora, como ejemplo. Tenía días llenos de trabajo duro, pero significativo. Tenía noches donde caía cansada, pero satisfecha. Tenía un futuro que yo misma estaba construyendo, no uno donde dependía de las decisiones de otros. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿Tú también has tenido que reconstruirte después de que alguien te hizo sentir que no valías? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Reflexiono ahora, mientras escribo estas palabras, sobre todo lo que pasó, y me doy cuenta de algo profundo. El día que me quitaron mi cocina fue el día que me dieron mi libertad. Durante 20 años completos, creí que mi valor estaba en servir a otros, en cocinar para una familia que daba por sentado cada sacrificio. Creí que el amor verdadero significaba hacerse pequeña para que otros se sintieran grandes, desaparecer para que otros brillaran. Estaba completamente equivocada. El amor verdadero, el amor real y sano, no pide que te empequeñezcas. No requiere que sacrifiques tu identidad, tus sueños, tu dignidad. El amor verdadero celebra tu grandeza, valora cada esfuerzo, reconoce cada sacrificio, te hace sentir más grande, no más pequeña. Y si alguien te hace sentir constantemente que no eres suficiente, no es que tú seas insuficiente. Es que estás dando tu amor, tu tiempo, tu energía a las personas equivocadas, a personas que no tienen la capacidad de valorarte. Mi negocio no solo me dio dinero, aunque eso también importa. Me dio algo mucho más valioso. Me devolvió mi identidad. Me devolvió el sentido de propósito que había perdido siendo solo la esposa de Miguel y la madre de Sofía. Ahora soy Rosa, punto. Rosa la empresaria. Rosa la cocinera que la gente busca. Rosa la mujer independiente que se levantó después de que la tumban. Rosa que eligió su dignidad sobre la comodidad. Soy la mujer que decidió que merecía más que migajas de respeto
y salió a conseguirlo con sus propias manos. Cuando miro hacia atrás ahora, no lamento los 20 años que pasé con Miguel, aunque fueron difíciles. Esos años me enseñaron lecciones importantes. Me formaron de maneras que no entendía entonces. Me dieron a Sofía que ahora es mi mayor orgullo. Pero tampoco los romanticizo ni los minimizo. Fueron años donde perdí pedazos importantes de mí misma tratando de ser suficiente para alguien que nunca, jamás, iba a valorarme realmente. Ahora miro hacia adelante con esperanza genuina. Tengo planes de abrir un tercer local el próximo año. Estoy considerando escribir un libro de recetas, pero no solo recetas, sino las historias detrás de cada platillo, la sabiduría que mi abuela me enseñó, las lecciones de vida que aprendí a través de la cocina. Sofía quiere estudiar gastronomía formalmente ahora, no para reemplazar lo que aprendió de mí, sino para complementarlo, para añadir técnicas profesionales a la base de amor y tradición que yo le di. Estamos construyendo algo juntas, madre e hija, un legado de trabajo duro, dignidad inquebrantable y amor propio. Miguel es ahora solo una parte de mi pasado, un capítulo cerrado. No es una sombra sobre mi presente ni una amenaza a mi futuro. Lo perdoné eventualmente, no por él sino por mí, porque entendí que el resentimiento solo me habría hecho prisionera de esa historia, atada a él de otra manera más insidiosa. Pero perdonar no significa olvidar las lecciones aprendidas, y definitivamente no significa regresar, darle otra oportunidad, pretender que 20 años de desprecio pueden borrarse con lágrimas tardías. Me dijeron que otra mujer cocinaría para mi familia porque yo no era suficientemente buena. Trajeron a alguien profesional para reemplazarme en mi propia cocina. Me hicieron sentir que 20 años de amor expresado a través de cada platillo no valían nada. Resulta que yo siempre fui más que suficiente. Siempre tuve el talento, la dedicación, el amor que hace que la comida sepa a hogar. Solo estaba cocinando para las personas equivocadas, para personas que no podían o no querían ver mi valor. Ahora cocino para quienes saben apreciar que cada platillo lleva años de experiencia acumulada, de sabiduría transmitida de generación en generación. Cocino para quienes entienden que la comida preparada con dignidad, con amor propio, con propósito, sabe diferente. Sabe a libertad, a respeto ganado, a vida vivida en mis propios términos. Y eso que encontré en un local modesto de 20 metros cuadrados en un mercado municipal, eso que construí con mis propias manos después de que me dijeron que no servía para nada, eso nadie me lo puede quitar jamás. Cada cliente que regresa día tras día, cada platillo que sirvo con orgullo, cada peso que gano honestamente, cada noche que duermo satisfecha de mi trabajo, es una afirmación de que yo valgo. No porque alguien más lo diga, no porque necesite validación externa, sino porque yo lo sé profundamente. Yo conozco mi valor ahora, y ese conocimiento, esa certeza inquebrantable de mi propio valor, es el regalo más grande que pude haberme dado. Es la libertad más completa que existe, la libertad de saber quién eres y estar en paz con esa persona. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.